Doctor Felipe Vega, un gusto poder saludar con Carlita, usted. querida, qué gusto. Jaime, un abrazo. Doctor. Muy contento de saludar con Carolina Ávila, a quien le tengo muchísima admiración y gracias por la oportunidad de saludarla. Y yo quisiera pedirles aunque que sea me por la vía permitan, telemática, porque claro, usted no o sea, vive en Cuenca. No, yo estoy para el norte. Yo estoy bien al norte. Entonces, yo quería aprovechar y pedirles que me permitan hacer dos comentarios sobre dos temas que terminó de tratar Correcto. Carolina. Vamos. El primero es sobre la famosa frase atribuida a Goethe, ¿no? Al poeta Goethe. Y le voy a responder al señor Novoa en alemán. Ich habe diesen Unsinn nie gesagt. Que es una frase de Goethe, que en castellano quiere decir, yo jamás he dicho esa tontería. No, pero es que realmente no es de Goethe, realmente estoy demostrando que se puede decir cualquier cosa. No, se puede decir cualquier cosa y atribuir a quien sea. Goethe no planteó eso porque él estaba en otra lógica que no vamos a entrar aquí. Es la primera. Y la segunda, yo entiendo y me he pasado pensando mucho, ¿por qué la presencia del presidente Gustavo Petro? Primero, me parece que el presidente Gustavo Petro, más allá de lo que haya dicho a la prensa, con su presencia está dando aval a un proceso electoral fraudulento, cosa que no hizo en Venezuela. A Venezuela no fue a la posición de Nicolás Maduro porque sostuvo que había una elección fraudulenta. Sostiene que hay una elección fraudulenta, mejor dicho, primero reconoce, después da pie atrás, deja entrever que hubo un fraude y viene a la posesión de alguien que llegó por una vía fraudulenta. Eso para mí es un acto que debe ser analizado. Y yo no le analizo desde la intervención del señor Petro, sino desde la función de la vieja diplomacia derechosa colombiana. Que la Cancillería colombiana debe estar cruzada por una gran cantidad de funcionarios y funcionarias que siguen la lógica de las órdenes del imperio y que le convencieron al presidente Petro de que tenía que venir. El presidente Petro vino y trató de sacar el cuerpo sin referirse al fraude, pero diciendo que Jorge Glass es un preso político. Declaración que podía hacerla desde su palacio de gobierno y que hubiera tenido igual peso y más peso internacional. No. Creo yo que los presidentes progresistas, digo los, porque me da la impresión de lo poco que conozco de diplomacia, que el presidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, también está atrapado en la vieja y rancia diplomacia brasileña con las actitudes que han tenido históricamente el Brasil y que Celso Amorín ha establecido una escuela de diplomacia de derecha y rancia en Brasil. Entonces, eso les ha llevado a ellos a reconocer temprana y apuradamente el proceso electoral en Ecuador y reconocerle al señor Noboa como elegido. Entonces, de pronto nosotros como izquierda estamos tratando de justificar la presencia del único presidente que vino, porque la señora Boluarte entró por la ventana, es decir, luego de un golpe de Estado. Ella no ha sido electa presidenta de la República del Perú. El único presidente electo que está presente en este manido y cuestionado cambio de mando es un presidente de izquierda. Cuestión que el señor de la Gasca aprovecha ampliamente, ¿no? Como aval, y la misma señora Tamaint creen que tiene aval sobre lo que ha sucedido. Entonces, el efecto de la presencia de Petro es empujado, según mi criterio y mi análisis, por la rancia diplomacia colombiana, rancia y astuta diplomacia colombiana. Y él trata de salirse del embrollo en el que está,
viéndose el único presidente en una colección de ministros, representantes, funcionarios de tercera línea del Banco Mundial, ¿no? Haciendo este tipo de declaraciones y tratando de mantenerse al margen, sin darle la mano a la señora Boluarte, por ejemplo, que me parece que es lo único que podía hacer, pero eso debe evitar un presidente. Debe evitar al no asistiendo a eventos como ese. O sea, ¿no hay un mensaje claro, doctor, entonces, del presidente Petro? No. Porque o sea, es contradictorio, se contradice. Tiene que ser coherente, es decir, Venezuela y Ecuador necesitan diálogo nacional. Muy bien, le acepto al presidente Petro aquello. Pero él no va a Venezuela, pues, donde dice que hay un fraude. Y si viene a Ecuador, donde hay un fraude, ¿no? Entonces, es una posición ambigua. Yo tengo derecho de analizar la presencia del señor Petro. No por ser de izquierda me inclinaré que está bien. Para mí está mal, él no debió venir. Y con toda seguridad, habrá venido por estas celadas diplomáticas que van haciendo los ministerios de Relaciones Exteriores y que empujan a los presidentes y presidentas a tomar actitudes ambiguas. Yo lo decía hace un momento, ¿no? Respetuosos del derecho internacional y de los principios generales del derecho internacional, pues el respeto a la soberanía de los estados. Entonces, dentro de este ámbito de la política internacional, te diría, bueno, tienes que respetar la soberanía del Estado ecuatoriano y las decisiones democráticas del país, aunque no estemos de acuerdo o aunque exista o haya fraude. Pero entonces no entiendo, ahí es la parte que me gustaría, y le pregunto, no entiendo ambiguamente si yo voy, ¿por qué luego hago declaraciones? Entonces es como que no siento que hay una línea clara. Y sí me queda la duda, bueno, ¿cuál es la pretensión real del presidente Petro? ¿Y por qué? Porque usted sabe que nosotros tenemos negociaciones comerciales con Colombia y una de las últimas negociaciones es el tema de la energía. Entonces, asumo que le tiene que ver incomodado también al presidente de la República, al gobierno ecuatoriano, las declaraciones de él sentado en la posesión, el tuit que sube en ese momento y después las declaraciones dadas por el tema de Jorge Glass. La derecha, Carlita, es muy pragmática. La derecha cumplió la meta, tener al único presidente real y definitivamente y claramente socialista y de izquierda de Sudamérica sentado en la posesión de un hombre que hizo fraude. Es decir, eso es lo que lograron, es un mensaje potentísimo. Es decir, oigan, miren, su pana, Revolución Ciudadana, el único pana y vecino que tienen aquí está en la posesión del presidente cuando ustedes dicen que hubo fraude. Y ustedes no estuvieron en la posesión, cosa que saludo, la Asamblea actuó con altura y hablaremos de eso, para no salirnos de lo de Petro. Ahora, yo entiendo las declaraciones y las actitudes del presidente Petro como la salida de un hombre inteligente en una celada en la que se descubrió, ¿no? Okay. Se vio que él no debía estar ahí y evitó contestar sobre el fraude, levantó la bandera de los presos políticos, la bandera de la prisión política de Jorge Glass y la bandera del diálogo nacional que debe hacer Venezuela y Colombia, pero con dos baremos, un baremo para Venezuela y otro baremo para Ecuador. O sea, en Ecuador yo sí voy a la posesión del autor del fraude, comprobado, un fraude real que existe, ¿no? Digo comprobado, no con análisis forenses de las papeletas o abriendo las urnas, pero comprobado con todo lo que hizo a lo largo de la campaña y a lo largo de su presidencia, y comprobado por el uso de recursos públicos, etcétera, ¿no? Y no va y cuestiona un fraude discutido en Venezuela. No. Esto es lo que me llama la atención a mí, y yo creo que el presidente Petro se descubrió en una celada, y una celada seguramente, y esto lo digo porque yo de alguna manera conocí la diplomacia venezolana en los temas, diplomacia colombiana, en los temas bilaterales y de frontera, y en los temas de la fumigación con glifosato en la época del fallecido presidente Alfredo Palacio. Es una diplomacia astuta, con mucha experiencia y con posiciones absolutamente extremas hacia la derecha.
que pueden manipular. Acuérdense la frase famosa de la canciller colombiana cuando dijo de la canciller ecuatoriana en unos diálogos que mantuvieron que le estuvo mamando gallo. Eso a mí me dice cómo funciona la diplomacia colombiana. No serán todos, pero funciona. Y tal vez el presidente Petro, que recién está empezando como una posición de izquierda dentro de Colombia, está siendo cercado también por esa diplomacia, como ha sido cercado Lula da Silva por la diplomacia de Celso Amorín y la ultraderecha del gobierno y las relaciones diplomáticas brasileñas. Esto yo quería decirlo porque estamos como dándonos golpes de ciego, tratando de justificar lo que no debe ser justificado, ¿no? Y coincidiendo de alguna manera, sí, nos golearon, pero qué maravilla cómo voló nuestro arquero. No, nuestro arquero no voló, nos golearon. Estuvo el que menos debió estar en el cambio no fue cambio de mando, perdón. O sea, en la continuación del mando del presidente Noboa al señor Noboa. La presencia de Boluarte se justifica, en todo caso, porque es de derecha. Y no solo eso, tal vez habrá venido a preguntar, oigan, ¿cómo hicieron el fraude? Porque ya vamos al proceso electoral en Perú y yo también quiero ver si puedo. ¿No? Pero sí se lo notaba incómodo al presidente Petro. Petro no le dio la mano Sí se lo varias notó. personas que estaban muy incómodo, ¿no? Muy y frente incómodo. a eso hubiese sido mejor pues no asistir, ¿no? Frente Bien. a exponerse a esa incomodidad. Eso debió ver su Cancillería y su Cancillería debió evitarle. Además, estaba sentado obviamente al lado de la señora Boluarte. ¿Y en qué le pudo afectar al gobierno de Ecuador la presencia de Petro y esas declaraciones que dio Petro? En nada. Nada. En nada, porque es un gobierno cínico, no le importa. Lo que le importa es cumplir el hecho de tener de padrino en un bautizo espurio, ¿no? De tener al hombre de más izquierda de Sudamérica. Esto hay que entenderlo así. Es como si los Capuleto y los Montesco están peleados y en la fiesta de los Capuleto está el más importante de los Montesco, pues, ¿no? Y esa es obra de la Cancillería colombiana, perdónenme, yo me confirmo en eso, y sometieron a su presidente a un momento de incomodidad enorme que con inteligencia trató de evadirlo, ¿no? Yo eso diría sobre la presencia de Petro. Es que se lo notaba incómodo Sí. a Petro, ¿eh? Sí, absolutamente. Ahora sí. Como que decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Por Claro. gusto hice caso, dice el Sí, presidente claro, por Petro. gusto hice caso. No, por eso enseguida se fue también, ¿no? Doctor, entremos a materia del discurso del presidente, a quienes pues lo declaran ahora como un excelente orador, y yo decía, bueno, orador Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Eso era una verdadera oratoria con la que crecimos muchos en las escuelas y en los colegios cuando nos enseñaban a hablar. Que hay un cambio, que hubo un discurso, lo hubo, más allá del análisis de la profundidad. ¿Por qué ese cambio en función de ahora sí expresar un discurso un poco más largo? Cambio, pero solo en discurso. ¿Por qué ese cambio? Porque bueno, no hemos escuchado hablar a Daniel Noboa más de 2, 3 líneas, pero ¿a qué le atribuye usted desde su perspectiva ese cambio? Yo le atribuyo al equipo de asesores que le hicieron un discurso mal hecho, sacando citas de esos lugares de citas supuestamente célebres en donde le hacen decir al cínico maravilloso de Jorge Luis Borges que él hubiera querido tomar más helados. O sea, hay una serie de citas absurdas que están en lugares del internet, en donde se puede sacar citas de todo el mundo, de cualquiera, y citas adecuadas a lo que yo quiero decir. Quienes le hicieron el discurso ni siquiera tuvieron la previsión de ponerle citas decentes, fuertes, firmes y certificadas de que fueron dichas por quienes creen que dijeron.
y le hicieron un discurso largo, aparentemente de barricada, aparentemente de combate, combativo, aparentemente de esperanza, porque con toda seguridad esa es la imagen que quieren vender. De un presidente que se explaya, que se emociona, que transmite vehemencia, con su vehemencia transmite valor a un pueblo asesinado, golpeado, pero dice cosas tan absurdas como, no, le confieso que yo no oí el discurso, he oído trocitos, pedacitos, ¿no? Porque no me da el hígado y el estómago para oír todo lo que han escrito, alguien que ha escrito tan muy mal y alguien que lo lee como si fuera concurso de oratoria de tercer curso de colegio, de algún colegio malo. De memoria. Claro. Se nota que Sí, más allá del no. prompter era un discurso practicado. Claro, Él ya lo había practicado. leído, había tratado de aprenderse el discurso. Pero ¿por qué ahora sí vemos un Daniel Noboa un poco más explayado y no lo vimos antes? ¿Es parte de la nueva estrategia? Bien, sí señora, es parte de la nueva estrategia. ¿Por qué razón? Porque el señor Daniel Noboa, de las 5 funciones del Estado, porque nuestra Constitución, a diferencia de lo que propuso John Locke en el 1600, que era 2 poderes en el Estado, legislativo y ejecutivo, el rey y el Parlamento, y lo que propuso Montesquieu en Francia, en la Francia del siglo XVIII, 1700 y tanto, él propuso un Estado con 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para que los jueces estén también al margen del poder real. En Estados Unidos se cambia la idea del rey por la del presidente, cuando Estados Unidos logra su independencia. Y se establecen igual los 3 poderes, porque John Locke había hecho constituciones para algunos estados de los Estados Unidos cuando llegaron los colonos. Entonces se establece una democracia con 3 poderes y el Ecuador introduce en Montecristi una reforma extraordinaria a la democracia global, que es convertir esos 3 poderes en 5 funciones. Legislativo, ejecutivo, judicial, respetando el diseño de Montesquieu, y le suma la función electoral y la función de participación y control social, ¿no es cierto? El poder electoral con dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y la función de transparencia y control con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas 5 funciones del Estado garantizarían un Estado equilibrado, para que todas ellas, ni la función electoral se vaya con el Ejecutivo, ni el Ejecutivo se vaya con el de transparencia y control, que haya contrapeso de poderes en el Estado para que el Estado y la democracia funcionen. El señor Noboa, siguiendo a sus grandes maestros Lenín Moreno y Guillermo Lasso, termina de hacer lo que ellos no pudieron: tomar las 5 funciones en su mano. Tomarlas por asalto, Carla. Empieza aprovechando al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, que fueron instrumentalizados por Trujillo en la época de Moreno, y ahora él se lo toma a través de Diana Tamaín, Acero, Cabrera y Pita, ¿no? Impidiendo que los vocales subrogantes asuman la función, con policía. Esto hay que acordarse. Y los mantiene para que a través de ellos, el Tribunal Contencioso Electoral, se tome las demás funciones. Se toma la función de control sacando a los consejeros de participación ciudadana, sacando a lo que ellos llamaron la Liga Azul a través del Tribunal Contencioso Electoral, y toma control de esa institución. Luego toma control de la Asamblea Nacional, a través de conformar una mayoría espúrea de 78 votos, y son 67, ¿no? Asambleístas de ADN, incluidas todas las traiciones, y suman a otros nuevos traidores a los que les compran, así de sencillo. Y con esa mayoría de 78, Carla, se toma la función legislativa, y se la toma de tal manera
que en ninguna instancia de la función legislativa hay participación de la segunda minoría que de 66 asambleístas, ni en el CAL, ni en las vicepresidencias, ni en las comisiones importantes, las que son importantes para la política, porque la Comisión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es fundamental en el Ecuador, donde más de 200 niños han sido asesinados en las calles, donde hay la desaparición de 4 niños de las Malvinas, etcétera, ¿no? Es muy importante, pero para ellos no tiene peso específico y dejan en manos de la Revolución Ciudadana. Se toma entonces, fíjese usted, el control, la función electoral, la función de transparencia y control, la Asamblea Nacional, y le quedan 2. El Poder Ejecutivo a través de un fraude que lo orquesta con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. No. Llega con fraude a tomarse el Poder Ejecutivo. Él no es presidente para mí. Él es el señor Noboa. Bien. Tiene 4 en su mano. Ahí el día 24 tomó el 4. ¿Qué le queda? El 5, el judicial. El Poder Judicial que está tomado, fue tomado por Lenín Moreno, por María Paula Romo, por Guillermo Lasso Mendoza, ¿no? Pero ahora quiere que sea de él. Y quiso siempre, por eso le pidió al gobierno argentino el Placet, o Placet, ¿no? O Placet, como se le llame, para que la señora fiscal Diana Salazar sea embajadora. Y lo pidió en diciembre. Pero eso fue un acuerdo, doctor. Bueno, yo sí creo, ¿no? Personalmente, que Daniel Noboa no confiaba en la señora Diana Salazar. Y no confiaba porque sabe o tiene muy claro cuál ha sido el actuar de ella durante todo este tiempo. Y como bien usted lo dice, si muy bien lo supo manejar durante este tiempo, necesitaba poner a alguien de su entera confianza ahí. Pero ¿en qué momento podrían llegar ellos a ese acuerdo sabiendo tanto la señora Diana Salazar? ¿O por qué lo acepta la señora Diana Salazar de esa forma? Yo le voy a plantear a su lógica, voy a hacer lo que hizo Marx con el pensamiento de Hegel, darle la vuelta. El señor Noboa no está consciente de que quisiera que la señora Salazar sea de él, porque es de él. No, él como buen monopolista, como buen empresario monopólico y oligárquico, quiere que el poder esté en manos de sus panas, iguales en edad, iguales en clase social, iguales en pensamiento, iguales en intereses. Entonces, el ejemplo clásico está en el presidente de la Asamblea, el señor Nils Olsen. Su mejor amigo, desde la infancia. Su mejor amigo. El señor Olsen estaba en el Colegio Javier, el señor Noboa estaba en el colegio alemán, pero eran panas, desde el colegio. Y son medio de la misma clase. Por eso no confía en Esteban Torres. Por eso no confía en Esteban Torres. No, porque para los guayaquileños todo serrano es dudoso. ¿Ya? Para este grupo oligárquico guayaquileño me refiero, ¿no? Bueno, entonces el señor Noboa quiere que todos sean estilo Sade Fritzsche, estilo Nils Olsen, estilo José de la Gasca. No, eso es lo que él quiere, como monopólico que es. Quiere que su grupo tenga control con él. No quiere pagar el control, no quiere que una señora de barrio marginal esté apoltronada en el lugar más poderoso, ¿no? Y que le tenga cogido de la oreja y que le exija cosas cada vez que él dé una orden. ¿Pero llegaron a un acuerdo? ¿Usted cree que ellos llegaron a un acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que llegaron al acuerdo, pero no por Noboa, sino por el miedo de que Luisa González iba a ganar las elecciones. Ok. ¿No es cierto? Entonces, la señora Salazar estaba aterrada con eso. Y se quedó, como bien dice Anderson Boscan, por las elecciones. No para cumplirle a nadie, sino por las elecciones. Y de paso, les fue cumpliendo los ofrecimientos a sus jefes, ¿no? A Moreno le libró de problemas, a María Paula Romo, a Lasso, ¿no? A la directora de ADN. O sea, eso fue el trabajo colateral. Pero ella estuvo esperando el resultado de las elecciones. Y ahora sí, creo yo,
porque seguramente dijo hasta las elecciones voy a seguir, y Noboa le dijo, bueno, quédate hasta las elecciones. Pasaron las elecciones y le dijo, ahora sí, ya, déjame el libro a Guillermo Lasso, ya, dale. Y además Noboa esperaba otra cosa, que se termine de consolidar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que puedan elegir un nuevo fiscal. Su fiscal. Y que se le cumpla el término a la señora, o el plazo a la señora Salazar. Una vez sucedido eso, entonces la señora tiene que irse, y se va. Y ya suena que de la Gasca iría de fiscal. O sea, algún millennial de su combo va a ir de fiscal. Está bien. Pero le queda otra pieza ahí. No el Consejo de la Judicatura, porque ahí tiene, tiene controlado a través de Yabar y todos estos, ¿no? Ya. Pero le hace falta la Corte Constitucional. Ese es el cromo difícil, el que le hace falta para completar el álbum de cromo. La que dice el señor Carlos Vera que ahora no sirve para nada, ¿no? Es una piedra en el zapato. Aquí el señor Carlos Vera es como el termómetro en la gripe. Cuando el termómetro sube es que está con gripe. Cuando el señor Vera dice algo, es que por ahí van los tiros. Claro, ahí por ahí van los tiros. Ahí es cuestión ya de lectura. Estamos acostumbrados, los que hemos estudiado periodismo, a percibir un poco estas cosas, Carla, y usted me dará la razón. Así es, doctor. Pues bien, cuando juegan Monopolio, el jueguito este de ir comprando propiedades y haciéndose dueño de todo, es como si el señor Noboa estuviese jugando Monopolio con el Estado ecuatoriano y solamente le falta una propiedad. Eso que usted ya tiene, Paseo de la Castellana, Paseo del Prado, y le falta el último. Esa quiere. Y esa que quiere para completar lo monopólico, ¿no? El monopolio completo, es la Corte Constitucional. Entonces, aquí viene la jugada de su equipo asesor. Mandan la ley que mandan a la asamblea recién instalada. Como el CAL está en sus manos, el CAL va a calificar esto, pero el presidente, que también está en sus manos, no va a poner en el orden del día. No lo va a poner, esto lo vengo sosteniendo desde que mandaron la ley. No van a poner en el orden del día y va a entrar por el imperio de la ley. Cuando entre por el imperio de la ley, todas las fuerzas sensatas del Ecuador vamos a reaccionar y vamos a poner, o van a poner algunos, demandas ante el Tribunal Constitucional, para que el tribunal declare la inconstitucionalidad de la ley, porque es inconstitucional, es manifiestamente anticonstitucional. El tribunal no va a tener otra cosa que devolver, archivar, pedir su archivo o pedir reformas, algo va a hacer. Y cuando haga cualquiera de esas cosas, el señor no va a decir, ya ven, no quieren que protejamos a la ciudadanía que es víctima de la delincuencia, que es la herencia que hemos recibido del gobierno anterior, porque es tan desubicado el señor, que dice que recibe un país hecho pedazos y no se da cuenta que recibe de él mismo ese país. Pero bueno, entonces van a lanzarse contra la Corte Constitucional y van a cambiarla por una corte de millennials, panas, amigos, gente de Olón, para que a él no le cueste decir hagan esto y lo hagan. ¿No? Para mí ese es el guión. Y con eso tenemos ya no la dictadura en el Ecuador, porque va a tener apariencia constitucional, sino el ejercicio plutocrático más horroroso en toda la historia del Ecuador, en donde un millonario es dueño de todas las funciones del Estado y de todas las instituciones del Estado. Felipe, ¿y hasta cuándo le va a durar todo este poder al presidente Daniel Noboa? ¿Hasta cuándo? Porque llegará el momento. Yo entiendo que en este momento la gente come cuentos, le han vendido mucho humo y bueno, hay mucha gente que sí cree que está haciendo algo por el país este presidente, pero la realidad es otra, todos conocemos lo que vivimos en este país. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar? El mismo tiempo que
los demás grupos oligárquicos del Ecuador, fíjese que estoy hablando de dos cosas, de plutocracia y de oligarquía. No. La plutocracia es un grupo restringidísimo dentro de la misma oligarquía. Cuando las contradicciones con la oligarquía ecuatoriana sean tan manifiestas y tan tensas, porque si el señor toma todas las funciones en su mano. Pero Noboa en el discurso habló de la oligarquía, que va a atacar a las oligarquías. Pero es que dijo la verdad. Va a atacar a la oligarquía porque se convierte en su contrincante. ¿Y qué es él? A ver, si el señor Noboa va a tomar todos los negocios del Estado para sí, como toma todos los poderes del Estado, otros grupos empresariales, bancarios, financieros, grupos de servicio, grupos de comercio internacional, de exportación, de importación, van a verse afectados por la acción del señor Noboa. Y él se va a lanzar contra ellos, ¿no? Y va a empezar a haber una contradicción intracapitalista, intraoligárquica. Guerra que el mismo señor Noboa anuncia. Entonces los grupos empresariales de la sierra van a entrar en contradicción plena, porque son actividades diferentes, con el ataque a mansalva y el monopolio que va a hacer el grupo Noboa. Y eso va a ser una contradicción que va a llevar al país a la confrontación, porque ellos van a utilizar... Ese ataque a mansalva que dice Felipe, ¿es contra los mismos grupos económicos que están con el gobierno en este momento? Sí, pero no están con la familia Noboa, no están en los negocios de la familia Noboa. ¿Y quiénes son parte de ese grupo? Tal vez la vicepresidenta... No. ¿La familia de ella? A ver, yo creo que la señora señorita vicepresidenta, a quien no tengo, no he tenido nunca la oportunidad de conocerla, María José Pinto. Porque también son empresarios ellos. Son empresarios, representa a grupos empresariales de la sierra que van a entrar en contradicción, óigame bien Jaime, van a entrar en contradicción con los intereses monopólicos y plutocráticos del señor Noboa y su grupo. Van a entrar en contradicción. ¿Vendrá otra pelea como la que tuvo Verónica Abad? No como la que tuvo con Verónica Abad, porque Verónica Abad no representaba a nadie. Era ella y su hijo, creo. Claro, no tenía, además no es poder económico, ¿no? Claro, María José Pinto representa a las cámaras de producción de la sierra, al empresariado de la sierra, a un sector de empresariado de la costa, un empresariado mucho más industrial, mucho menos agroexportador, ¿no? O si agroexportador de flores de la sierra. Es decir, María José Pinto representa a ese grupo, a esa oligarquía a la que va a atacar. Pero no puede desembarazarse de María José Pinto porque esa oligarquía es muy poderosa. Él tuvo que ponerla seguramente en el binomio porque era la condición que le puso el contexto empresarial del Ecuador. Porque allá hay un guión que yo como viejo y como hombre que me considero con olfato político, creo que María José Pinto es el recambio establecido desde ya para el señor Noboa. A ver, hay que ser muy francos. El movimiento popular que ha tumbado presidentes en el Ecuador es un movimiento que se ha sostenido con grandes apoyos económicos. Hoy no podía estar movilizado. ¿Hablamos de quién? ¿De la CONAIE? No solo de la CONAIE, de todo el movimiento popular, de la prensa. Acuérdese usted que cuando cayó Lucio Gutiérrez, Teleamazonas transmitía en directo. Es decir, Teleamazonas tenía interés. Por algún interés lo hacía, ¿no? Yo sí quiero saberlo, pero no lo voy a decir, ¿no? Pero, porque yo vivía en esa época, el gobierno desde la vicepresidencia, ¿no? Sin embargo, otros movimientos como el de octubre del año 19, ¿no? No tuvo apoyos económicos, por eso se desarmó. Claro, además la prensa estuvo en contra de ese movimiento. Usted sabe que esa prensa hegemónica es como Teleamazonas. ¿Y a quién representa esa prensa? Claro, así es. Pero si los grupos oligárquicos están de acuerdo en que haya sucesión constitucional, van a meter los apoyos necesarios para que el señor Noboa se caiga.
Con lo cual le estoy anticipando al señor Noboa que el gobierno no le va a durar. No porque él actúe mal, sino porque su guión le va a llevar a la némesis, a la catástrofe, ¿no? Y la catástrofe va a ser sostenida, protagonizada por la gente harta y por los jubilados afectados con las pensiones, por la gente ¿Se viene afectada. lo de los jubilados, el aumento de Se viene. la edad de jubilación? Porque lo que quieren es privatizar la seguridad social en manos de alguna de las agencias administradoras de fondos de pensiones que ya tendrán constituida. Y el señor Peña, este infame que está al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será el protagonista principal en estas privatizaciones. Todo eso va a ser rechazado por la comunidad, por el pueblo, por la gente. Y en ese movimiento popular se va a encabalgar esta oligarquía a la que él dice que va a combatir, y van a precipitar, como en todos los procesos de destitución de presidentes en el Ecuador, van a permitir que se dé la sucesión constitucional, y la señora María José Pinto, desde ya le digo, va a ser presidenta de este país. No. Creo que mis palabras no son proféticas, sino es la conclusión lógica. Es la realidad lo que está analizando. Una ilación racional. Es la realidad, es lo que se puede venir. Sí, es lo que puede venir. Es porque hemos visto a un presidente que se pelea con sus mismos ministros, los persigue. Y no solo eso, persigue a los mismos empresarios. El caso de Topic. El caso de Topic. Sí, pues ahí está. ¿Quiénes son los Topic? Son empresarios. Y cuando algún grupo quiteño del empresariado quiteño quiera tomar los negocios petroleros en el Ecuador, se van a topar con el muro de la familia Noboa apoltronándose en las privatizaciones, y van a generar conflictos. Claro. Y esos conflictos, él no va a poder desembarazarse de la señora Pinto, señorita Pinto. No va a poder desembarazarse. No va a poder mandarle de embajadora de la paz. Porque el rato que hace eso, cae. Claro, toda la oligarquía serrana se le viene encima. Y no solo eso, los grandes medios de comunicación también se le van encima. Recordemos que a los Noboa no los querían pues los medios ni los empresarios. Si le hicieron fraude, según dicen ellos, a Álvaro Noboa para que Yamil Maguad suba, ¿no? Y le hicieron fraude porque no quería la oligarquía ecuatoriana que esté el monopolista más poderoso del Ecuador con el poder en su mano. Mira, lamentablemente con el anticorreísmo permitieron esto, ¿no? Pero yo creo que es un guión del cual se van a desembarazar. Felipe, entonces, dígame. Y no olvidemos algo también aquí, en lo político. Hay muchos políticos de la sierra que han sido desaparecidos por el anti de este gobierno de Daniel Noboa, e incluso la misma derecha, los socialcristianos, casi que los termina desapareciendo. Y ellos en el fondo están y no están con él, yo me imagino. Claro, las expresiones de Serrano y el carajazo que le mandó al secretario demuestran que pese a estar con ellos en la votación, está harto. Y donde hay el más mínimo quiebre de la unidad oligárquica en el Ecuador, todos esos votos se van a pasar al otro lado y va a haber una destitución. Y al señor Noboa le va a caer la destitución con muchos bemoles, ¿no? Muchos bemoles, porque hay muchas cosas en carpeta. El tema de la empresa que hace envíos de sustancias prohibidas a Europa, ¿no? Noboa trae. El uso. Mira, yo creo que ni siquiera van a necesitar, y esto va a ser medio adelantarme a los hechos. Se supone que los que hacemos análisis medio nos adelantamos y hacemos hipótesis, ¿no? No van a necesitar ni siquiera de la asamblea para destituirlo. Van a necesitar del Tribunal Contencioso Electoral. Claro, pues es que tiene algunas. Claro, con 4 votos en el Tribunal Contencioso Electoral. Como le hicieron a Verónica Abad. Exactamente, le van a destituir porque tiene todas. Tiene el no haber pedido licencia, tiene el haber utilizado bienes del Estado, tiene el haber hecho campaña durante sus funciones,
tiene un montón de ministros y ministras que lo hicieron, ¿no? Entonces, para el Tribunal Contencioso Electoral es tan fácil como para mí tomarme un vaso de agua, destituirlo. Tiene una espada de Damocles gigantesca que depende de 4 personas, que donde este sector de la oligarquía a la que dice que va a atacar, logra imponer la decisión de destituirle al señor y permitir la sucesión constitucional, lo hacen en un día, Jaime. Hasta sin movilización social. Van a necesitar el aval de la gente, ¿no? Van a necesitar. Por eso yo me declaro en resistencia, mi querido Jaime. Me declaro en resistencia ante el gobierno de un advenedizo y ante las maniobras que quieren seguir mangoneando de la democracia y del gobierno de este país. No. A mí no me van a ver en la calle. A mí no me van a ver protestando y diciéndole que se vaya. Para mí el señor no está. Ni él, ni la señorita que entró con él. Los dos entraron por el fraude. Y yo no voy a aplaudir que la señorita Pinto se haga cargo de la presidencia porque entró por el mismo mecanismo. Entonces, esto es lo que se viene para el país, en términos políticos. Uh-huh. En ese contexto, los 66 asambleístas de la Revolución Ciudadana están empezando a jugar un papel importantísimo. ¿Cómo ve usted la postura de la RC? Estupenda, se están resistiendo. Se dieron la vuelta y dieron la espalda a la presidencia de la Asamblea cuando leía la renuncia de la señora Salazar. Ese hecho de darse la vuelta es decir, aquí no funciona la democracia. Porque las cosas simbólicas dicen más que los discursos, Jaime y Carla. A mí me encantó ver eso. Y lo segundo, que los 66 se hayan negado a estar, como se han negado todos los presidentes del mundo, excepto Petro. ¿No? Porque la señora Boluarte no cuenta, de verdad no cuenta. ¿No? Se negaron a estar presentes en la posesión de este señor que no debió posesionarse porque él no ganó las elecciones. Ni siquiera el rey Felipe les vino. Pero por supuesto, estas cosas se analizan. El rey Felipe, cuando era príncipe de Asturias, el rey Juan Carlos le llevaba de la mano a todos los cambios de mando de presidentes en Iberoamérica, a todos. Y después, ya cuando él estaba viejo, el rey Juan Carlos le mandaba al príncipe Felipe. ¿Por qué razón? Porque les gusta, tal vez no les guste, pero España y la corona española se sigue sintiendo como el hermano mayor, como el tutor, como la madre de nuestros países. Y entonces está en la graduación de sus hijos, siempre. ¿Por qué no vino a esta posesión? ¿Por qué no vino? Mala tos, para mí, siento. Muy mala tos. Muy mala tos. Porque yo entiendo que el presidente de Panamá no venga en la conmoción interna que están. Pero ¿y por qué no viene el rey de España? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí Pedro Sánchez? ¿No vino Milei? Milei juega en grandes ligas. O sea, esto de pensarse que Daniel Noboa está en la liga de Milei y de Bukele es una estupidez. Él no está ahí. Bukele y Milei son invitados por Trump a su posesión, porque son las grandes ligas de la América Latina. No. El señor Noboa no está ni en el banco de los terceros suplentes, pues. Claro. Entonces, los jugadores de esas grandes ligas no vienen acá. Mandan a alguien, ¿no? Mandan a alguien. Se fue a darse besos con Macron y Macron no le mandó a nadie. ¿No? Y estuvo como decía mi abuela, de pipí cogido con el presidente espurio también de Ucrania, ¿no? Y tampoco le mandó nadie. Y China le manda al ministro de Educación. Es que hay que saber cómo son los chinos. Los chinos son de una inteligencia enorme. Son de unas lecciones cáusticas y crípticas. No. Mandarle al ministro de Educación es decir, señor,
aprende a ser educado, edúcate. Respete. Claro. ¿No? Es que acuérdense que yo llamaba la atención sobre que en Emiratos Estados Árabes Unidos Unidos, también le mandó el ministro de Salud, ¿no? bueno, pero eso es porque dice el señor Noboa que es como Es el padrino, creo, de Noboa. Como su tío, que él siempre le ha dicho tío ya. Seguramente digo, ya anda tú, anda donde tú. Anda, pasea, ¿no es cierto? Ya, ándate. Va. Pero yo mismo puse énfasis en el hecho de que en Emiratos Árabes Unidos le recibió el ministro de Justicia. Pero por supuesto. O sea, si yo fuera presidente y estuviese obligado a recibir a Zelensky, le mando al jefe de la policía que le reciba, pues. ¿No? Claro. ¿Quién estuvo de Israel aquí? Tal vez el jefe de esta unidad de la Mossad, que es experta en hacer fraudes y que están acusándole a algunos medios internacionales de que son los autores del fraude científico que se hizo acá. ¿No? Bueno, esto es lo que hay que analizar. ¿Cómo iban a dar aval los asambleístas de la Revolución Ciudadana a quienes hizo fraude? La comunicación de Luisa es extraordinariamente clara. Sí, el pronunciamiento de ella. Bueno, ¿sí? El pronunciamiento de ella. Y marca futuro para el Ecuador. Marca futuro. Entonces el señor Noboa hace un discurso de lo más soso, de lo más mal hecho, en el que no anuncia ninguna política pública, en el que hace ciertas fanfarronerías y alardes, en donde dice yo sé hablar alemán. Claro, estuvo en el colegio alemán. Ya sería el colmo que no hubiera aprendido. Claro. Y además son dos frases, ¿no? Una frase. Estudió en Alemania y dejó a media su carrera, ¿no? Esa frase hasta yo me la aprendo, pues. Por eso empecé hablando en alemán yo hoy día. Yo no hablo alemán, pero bueno, se puede decir cosas, ¿no? Doctor, usted hace un momento atrás nos hablaba de cómo ha ido cerrando el círculo, ¿no? Cómo el monopolio dentro del gobierno de Daniel Noboa se empieza a cerrar, ¿no? Entonces, ahí yo le pregunto a usted, ¿cuál tiene que ser la posición del bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea? ¿Cómo van a poder ellos hacer oposición? ¿Cuál va a ser ese lineamiento de resistencia que tienen que seguir? Y nos hacemos esa pregunta porque ya estamos monopolizados. Ya vemos un gobierno dictatorial en función, pues, de las líneas que ellos tienen establecidas. Ya nos dimos cuenta de hasta dónde pueden llegar. Entonces, ¿cómo se va a resistir ante eso? Es la pregunta que yo me hago y que creo que muchos de los ecuatorianos se hacen. ¿Cómo ese bloque que representa al otro 50% de la población va a resistir y va a poder mantener ese 50% de la ciudadanía que tiene miedo, porque lo tiene, que está cansada y que básicamente empieza a perder la esperanza? Bien. Es muy, muy oportuna su inquietud, Carla. Lo primero que diré es que la oposición es un recurso democrático en los espacios democráticos, en donde hay un grupo mayoritario y un grupo minoritario que hace oposición democrática a las decisiones que toma la mayoría. Por eso yo no le llamo oposición, porque en este momento no hay opción de oposición. No estamos en un régimen democrático donde la democracia participativa funcione. No hay opción a la oposición. Lo único que hay es posibilidad de resistencia. La resistencia nace frente a los regímenes autoritarios y absolutistas. La resistencia francesa surgió frente a la invasión inmisericordia y absoluta de los ejércitos nazis. Y el establecimiento de un gobierno títere por parte del mariscal Pétain en Vichy. ¿No?
Ante eso, ante la imposibilidad de contar con ninguna fuerza que pueda hacerle oposición al gobierno conquistador de los nazis, de Hitler, la gente se puso en oposición, en resistencia. La resistencia debe ser liderada por el bloque de la Asamblea, darse la vuelta. Si no les dejan hablar, ponerse una venda en la boca. Si no les dejan hablar, salir a la calle a hablar. Hacer resistencia, mantenerse en la defensa del 100% de los ecuatorianos y ecuatorianas con creatividad, con medidas que tienen efectos internacionales. Va a ver usted que la no asistencia, que aquí ha pasado medio, tampoco asistieron los de la oposición. No. Va a tener un efecto en países en donde el parlamentarismo es importante, cuando sepan que un bloque de 66, casi mayoritario, ¿no?, se negó a asistir a la juramentación del nuevo presidente ante ellos, porque juraban ante ellos. No, así dice la Constitución. Ese evento va a tener un efecto tan poderoso como la invasión que hizo el señor Noboa a la Embajada de México, y que es la punta del ovillo, no es la punta, es una de las puntas del ovillo de toda la reacción global contra el señor Noboa en términos diplomáticos. ¿No? Esto va a agravar más las cosas. Para mí, los 66 asambleístas de la Revolución Ciudadana deben mantenerse unidos como un puño, con 66 dedos. Deben mantenerse con una riqueza creativa para poder hacer resistencia a un asalto a la función legislativa. Tienen que ir encontrando salidas ejemplarizadoras para nuestro país. Porque si entran en el juego de la oposición, van a ser aplastados por la aplanadora de los 78 votos. No van a poder hacer nada. No van a poder poner ninguna iniciativa en el calvo en las comisiones. Y ahí van a frustrarse y van a demostrarse como ineptos. Si el presidente de la Asamblea dice que va a traer un látigo al estilo capataz de Hacienda, seguramente su Hacienda de Bucay, ¿no?, en donde tratará a la gente como él cree que debe tratar a los asambleístas, para hacerles trabajar, a las primeras que deben dar látigo es a las hermanas Jaramillo, que no han asistido o a su mamá, que a la segunda sesión ya no estuvo, ¿no?, o a la mamá del presidente, digo yo. No es así. Ante eso, nuestros asambleístas no deben salir a justificar que sí trabajan, porque es una trampa. Tienen que generar una posición creativa. La creatividad es la necesaria, la inteligencia, la innovación mental, la riqueza de las ideas es la que va a construir la resistencia, como lo hicieron las abuelas de la Plaza de Mayo. Como lo hicieron los trabajadores petroleros del Ecuador, que impidieron con su resistencia que se lleven el Campo Sacha. Como lo hicieron los padres de los niños Restrepo, don Pedro Restrepo y doña Elena Arizmendi, ¿no?, de todas las formas para resistir años hasta que el abuso brutal de la policía contra los niños sea evidente en el Ecuador y en el contexto internacional. Es decir, la resistencia es una forma de vencer. No pueden vencer con votos en la Asamblea, pero van a vencer ante la conciencia global. Es lo que está haciendo el pueblo gazatí, resistiendo, sacando un listado de 15.000 niños asesinados y poniéndolo en manos de los diputados españoles y en la camiseta que usaba Julian Assange en Cannes. ¿No? Es que esto es resistencia, Carla. ¿Qué debe hacer nuestra Asamblea? ¿Votar en contra? No debe ni siquiera votar. No tiene sentido votar. No tiene sentido discutir porque es árido. O sea, no registrarse para votar. No, yo creo que deben registrarse y votar nulo o en contra siempre. Abstención, abstenerse. O abstenerse. No. O sea, porque si no se registran va a decir, ahí están, no están trabajando. No. O sea, esto es doctor, de mucha creatividad. Doctor, ¿qué piensa usted? Me voy a saltar un poco del tema que estamos hablando. ¿Sí? Quiero desviarme un poquito. Sobre esa postura que tomó parte
o la mayoría de ese pequeño grupo de asambleístas de Pachacutic que terminaron yéndose con el gobierno, gente que viene de movimientos sociales que nos sorprende, bueno, a veces digo yo, no hay que sorprenderse mucho porque la mayoría de estas personas como que les gusta estar del lado de la derecha. A ver, yo sostengo con mucho dolor, Jaime y Carla, que el Ecuador como nación se ha construido sobre las traiciones, históricamente. Y digo que lo sostengo con mucho dolor, porque hubiera querido que se construya sobre el altruismo, sobre el heroísmo, sobre la valentía, ¿no? Yo no voy a desmerecer la historia del tiempo heroico que escribió Manuel de J. Calle, de alguna manera medio inventando a don Calderón. ¿Ya? Pero siempre tenemos héroes ambiguos. Pero tenemos traidores de antonomasia, por antonomasia, ¿no? La primera gran traición de la que se tiene noticia es la traición que hizo Atahualpa a su hermano Huáscar. Y para nosotros Atahualpa es el padre Atahualpa. Devenimos de una traición como el pueblo hebreo deviene de la traición de Caín a Abel. Ese es nuestro origen genético, cultural, dolorosa y penosamente. La traición de Atahualpa a su hermano Huáscar se encadena con otras traiciones. Cuando llega Pizarro con sus huestes a la isla Puná para avanzar hacia Cajamarca, el cacique de Puná, que no tenía ni siquiera guerra con los incas, porque los incas no llegaron a la costa ecuatoriana, ¿no?, le dota de ejércitos para que vaya a conquistar Cajamarca. El cacique de Puná. Y cuando Benalcázar avanza desde el sur hacia Quito, haciendo las fundaciones que hizo y dando las guerras que daba, los cañaris se suman al magro ejército de Benalcázar, o Belalcázar, como dicen en los cronistas, para destruir a los incas. Fíjense, en un periodo tan corto estoy hablando de 3 traiciones brutales. Y esto sigue. La traición de Juan José Flores al mariscal Sucre. La traición a quien iba a ser el presidente del Departamento del Sur y cómo de una manera artera planificó su asesinato en Berruecos, en el creo que se llama el Sitio de Mayo. Traición. La traición de Rocafuerte a Flores, la traición de Flores a Rocafuerte, la traición de Urbina a Eloy Alfaro, del viejo general Urbina que luchando contra el Ignacio de Veintimilla, fue Alfaro, el joven coronel Eloy Alfaro, luchando contra Veintimilla, fue víctima del acuerdo entre el viejo general Urbina y Veintimilla, y le metieron preso. La primera prisión de Alfaro es gracias a una traición. Y luego viene la traición de Leonidas Plaza Gutiérrez y de Julio Andrade a su mentor y líder, que fue Eloy Alfaro. Y esto sigue la traición de Velasco Ibarra a la revolución gloriosa del año 44, que le trajo del exilio, le hizo presidente y le metió presos. Y sigue la traición a Jaime Roldós Aguilera. Y sigue la traición de Lenin Moreno a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa. El Ecuador tiene lamentablemente, queridos amigos y amigas, una construcción genético-cultural basada en la traición, no en el heroísmo, no en la solidaridad, no en el patriotismo, no en el sentido de patria, porque esto sigue. Cuando nuestro ejército logró recuperar Tihuinza, ¿no?, en un acuerdo entre nuestra Cancillería y el señor presidente de ese entonces, que era Yamil Mahuad, devolvieron los territorios del Alto Cenepa recuperados por el Ecuador a Perú, y Perú a cambio nos dio 1 kilómetro cuadrado alrededor del destacamento de Tihuinza, al que hay que llegar por puente aéreo, ¿no?
Eso también es una traición. Somos un país que se fundamenta y actúa en base de la traición, Carla y Jaime. No, vivimos en patrones de la traición, entonces. Pero se genera a través de intereses todo, ¿no? Claro, pero es que la traición son muchas cosas. Son muchas, no solo son intereses. Ver a Fausto Jarrín ahora asistir a la posesión de Noboa tomándose foto, ¿no? Alguien que pensábamos que era un luchador social. Fausto Jarrín viene de esta matriz cultural de traidores y es un traidor. La señora Holguín viene de la matriz cultural de traidores y es una traidora. La señora Nicecontitos del sombrerito de baba. Mónica Palacios. Esta señora. Mónica Salazar. Ya, Mónica Salazar. No, Palacios es una... No es la asambleísta. Militante de primera, sí. Esta señora Salazar viene de la matriz de traidores y es una traidora. Y esto va a continuar. Pero la traición no solo funciona del un lado, también funciona del otro. O sea, ¿tendrá traidores también Noboa? Pero por supuesto, por eso está queriendo poner a sus panas de su círculo de Olón. Porque ellos sí se darán cuenta, porque habrán vivido las traiciones en otros estados, en otros niveles. Ya. El Ecuador tiene que superar esa matriz genético-cultural. Esto ya no es ni político. ¿No? Tenemos que pasar a ser un país en donde el decoro, la decencia, la solidaridad, el heroísmo, el patriotismo sea la matriz verdadera. No. Porque hoy no somos un país de Judas. Un país de Judas. Siempre, desde siempre y para siempre, si no lo cambiamos. No. Entonces, la traición debe volver a causar vergüenza, no aplauso. La falta de ética, la inmoralidad, la indecencia debe causar vergüenza en el Ecuador. No puede ser que aplaudamos y nos vemos y nos revolquemos con un cartón del señor Noboa, quien es un desvergonzado en todos los ámbitos. Felipe. Claro. Termine, que tengo que pasar a otro tema. No, pasemos ya, porque esto Me gustaría escuchar el criterio suyo del pronunciamiento que hizo la iglesia la semana anterior respecto a Diana Salazar, donde la ensalzan. Así es. Un poco más, ya la ponen en un altar y ya la declara santa a Diana Salazar, la iglesia católica de este país. Es que Jaime, es lo mismo. Es la matriz, esta matriz mezquina y corta del Judas. ¿Por qué razón la iglesia? Yo le quiero hacer una pregunta al señor cardenal y a los obispos ecuatorianos. ¿Cuántos de los más de 30,000 asesinatos y muertes violentas en el Ecuador desde que subió el señor Guillermo Lasso hasta hoy han sido procesados, sentenciados, juzgados con protagonismo de la Fiscalía del Ecuador? Cero. Cero de 38,000. Cero de 38,000. ¿Cuántos de los cientos de miles de secuestros, de extorsiones en el Ecuador han sido procesados, juzgados, investigados y sancionados en el Ecuador? Cero, cero, curitas, cero, cero. Y ustedes le están poniendo en los altares a la señora que ha dejado en la impunidad más de 38,000 asesinatos y cientos de miles de delitos. Cientos de miles de delitos. No estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de delitos contra la gente común. No. Y a ella le ponen en el altar. Y entonces aquí yo digo, bueno, ¿están locos? ¿Son tontos? No. Lo hacen por interés. Lo hacen por las 30 moneditas, pues, que está en su propio libro articular en el Evangelio. Porque no quieren que la Fiscalía les investigue los actos de pedofilia y de pederastia que han cruzado a la Iglesia Católica en el Ecuador. Porque son actos punibles y pesquisables de oficio. Porque cuando el cardenal Cabrera era obispo de Cuenca, reventó el tema de violaciones y pedofilia del cura César Cordero Moscoso. Vea que estoy dando con nombres y apellidos. Y los denunciantes fueron acosados por la misma iglesia, y el cardenal Cabrera se hizo el tonto alrededor de eso, ¿no? Y la Fiscalía jamás actuó. El que es representante ante el Vaticano. Sí, señor. Sí, señor, que estuvo en la votación, era arzobispo de Cuenca.
Cuando reventó el tema. Y que siempre ha defendido a las élites, ¿no? ¿Y dónde está la investigación del funcionario de la Asamblea que se suicidó en la Asamblea porque no podía más con la destrucción de su mundo interno que le hicieron cuando era un niño a algún cura de acá de Quito? ¿Dónde está la investigación? Entonces, ¿cómo van a quejarse de una señora que les ha encubierto, pues? Entonces, no es que son ingenuos, son actores políticos. Y actúan como tal. No se olviden que cuando se hizo la auditoría de la deuda externa, uno de los tenedores de deuda era la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿No? Y se deshicieron de los papeles rapidito, pero ellos se beneficiaron de ese dinero durante años, dinero que significaba pobreza, alza de combustibles, devaluación, miseria de nuestro país. Y los beneficiarios eran ellos. Yo no estoy hablando contra la religión, estoy hablando contra estructuras eclesiásticas que se benefician de la falta de justicia, de la manipulación de la justicia, y por eso le hacen el homenaje que le hacen, y logran con su palabra, ¿no?, que la gente adscriba a ese criterio. Manipulan a la gente. Entonces, eso a mí me indigna mucho, Jaime y Carla. Me indigna mucho que quienes deberían defender la justicia y la paz estén aplaudiendo y aupando la injusticia y la muerte, pues. Yo repudio, de entre los apoyos de la señora Salazar, el más clamoroso, el más vergonzoso es el de la Conferencia Episcopal. Porque no es una cuestión de criterios y preferencias, sino es una cuestión de justicia o de injusticia. Eso debe volver a dar vergüenza en el Ecuador. Absolutamente, debe volver a dar vergüenza. Y esto lo digo yo sin temor. Y lo digo yo con la cara, el rostro en alto y con la cara limpia. ¿No? Porque tiene que indignarnos que asesinen como asesinaron a los 4 niños de las Malvinas, y no puede ser que se dé pie atrás en el habeas corpus, y eso debe avergonzar al Ecuador. No puede ser que la señora Diana Salazar sea motivo de alabanzas y loas cuando debe avergonzar al Ecuador. ¿No? Y no porque yo quiera que avergüence, sino por lo que está en sus chats con Villavicencio, con el tipo que fue de la Revolución Ciudadana, qué sé yo, ¿no? Con los que están presos. Aleaga, Ronnie Aleaga. Aleaga. Entonces, hay elementos como para dudar de la santidad de la señora. ¿No? Y la Conferencia Episcopal no puede ir detrás de eso a ciegas. Esto creo yo al respecto, y es muy, muy doloroso, muy incómodo, produce mucho asco hablar de estas cosas. Cambien de tema, Carlita. Definitivamente que sí. Bueno, para la democracia de la señora Tamaid ya tenemos presidente. Para la democracia de ella, pues se vivió un proceso electoral transparente y se respetó. El día sábado salió a tirar flores. Se respetó la voluntad del pueblo. Por eso digo, para ella, ¿no? Quien era que tenía que velar por ese proceso, cosa que no hizo desde la primera vuelta, desde el inicio del proceso electoral que vivimos. Bien, doctor, entonces, ahora sí, con este proceso viciado, ¿qué le espera al Ecuador? Le espera caos, le espera pobreza, le espera escándalos, le espera autoritarismo, le espera la esperanza de que el señor se vaya, que va a ser muy bien instrumentalizada por los otros sectores de la oligarquía, y van a hacer que se vaya. Y él va a irse a Miami tranquilamente, pero mucha gente que se ha beneficiado de todo este statu quo va a darse contra la piedra, contra la piedra y en los dientes, ¿no? Porque cuando esto cambie y se caiga todo el coro de áulicos y defensores, se va a quedar colgado de la brocha. Y no va a ser la revolución ciudadana la que les haya golpeado a los señores Vera y a
qué sé yo, a Roberto Aguilar, que yo no sé de dónde Roberto Aguilar, que es un hombre tan inteligente, perverso, pero inteligente. Y que trabajó en la época de la Revolución Ciudadana, creo que trabajó, no sé si en los medios públicos. No sé dónde trabajó, pero Roberto Aguilar alaba como una joya de la retórica el discurso del señor Noboa. O sea, se le cayó la inteligencia a Roberto. Roberto, ¿qué te pasó? ¿Dónde está tu agudeza? Yo acepto que seas un tipo malo, perverso en la política, pero no tonto, pues. ¿No? Entonces, todos ellos se van a quedar colgados de la brocha. Claro. Tienen que darse cuenta de eso. Pero la gente de la Revolución Ciudadana no se va a quedar en la orfandad. Va a quedar más fortalecida que nunca. Porque hay un refrán romano que dice, Roma no paga a los traidores. Este refrán nace de un cónsul romano que gobernaba la península ibérica en el siglo II de nuestra era. Se llamaba, déjenme, me acuerdo, es un nombre bien complicado, se llamaba Quinto Servilio Sepio. Quinto Servilio Sepio. Era el cónsul romano. Y había un líder lusitano, portugués, que le daba una resistencia brutal, Viriato. Y él compró a 3 soldados de Viriato para que lo maten. Cuando le mataron y llegaron donde Sepio y le dijeron, bueno, ya páganos, ya le matamos a nuestro líder Viriato, entonces Quinto Servilio Sepio dijo, Roma no paga a los traidores, y les hizo decapitar. ¿No? Y eso quedó como una lección ética para el mundo. Señores de Pachacuti, señora Atamaínt, la historia no paga a los traidores. Los utilizan, son utilizados nomás. Son utilizados y después son Desechados. decapitados, desechados. Sí, sí. No. Eso Usted se prostituyó por nada. está clarísimo. Usted y los votos de Pachacuti se prostituyeron, como siempre, por nada. Probablemente también cambie más adelante el Consejo Nacional Electoral. Hay que ver qué embajada le dan a la señora Tamaín, ¿no? Porque Ya el hermano está en Nueva York. no puede ser, ¿no? Hay que ver qué embajada le dan a la señora Tamaín y quién queda ahí. Claro, claro. Yo creo que ese es como el premio Consuelo, ¿no? Sí, pero es una cosa que cuando cambia de gobierno se les acaba. Se las termina y Claro. después tienes que volver si es que vuelves. Felipe, queremos agradecerle por todo el tiempo que nos ha brindado el día de hoy para hacer este análisis. Me parece muy sesudo, muy interesante para nuestra audiencia. Ojalá sirva, porque creo que la mejor manera de resistir es reflexionar. Es reconocer la realidad tal como es. La mitad de la solución de los problemas es reconocer la realidad tal como es. Y poder actuar sobre una realidad tal como es. Ojalá esta vocación de resistencia de nuestro pueblo y de nuestros representantes siga en pie. Y esta resistencia que han hecho medios como Ecuador en Directo, Jaime y Carla, que es mérito de ustedes, con Jorgito, ¿no? Es el mérito de la resistencia ante la adversidad, de la resistencia ante el autoritarismo, de la resistencia ante el dinero, de la resistencia ante la mentira. Yo creo que ahora más que nunca medios como Ecuador en Directo y otros más van a cobrar importancia en el alma de la gente que no quiere reproducir esta fenomenología de la traición que nos tiene atrapados, que nos causa asco también. Y que bueno, sigamos ahí, hay que seguir adelante. Resistir. Eso nos queda. Y que el pueblo reflexione junto a nosotros y a invitados como usted. La próxima entrevista ojalá pueda ser acá en estudios, ¿no? Pero me avisa porque yo me puedo desmayar. Somos dos. Yo le digo a Carla, por favor, abre la puerta. Me abre la puerta y no sabía que era yo y se pegó el susto de la vida. Y dije yo, pero así de feo soy que puedo asustarme tanto acá adentro. Una aparición impactante, carajo. La próxima tiene que ser con un ceviche, ¿no? Tiene que ser con un ceviche y unas empanadas. Cortesía de Omar Noboa, siempre generoso con Ecuador en Directo. Ok.
Así lo haremos. Abrazos para ustedes. Gracias. Un abrazo, igualmente. doctor. Chao. Felipe Vega de la Cuadra, sociólogo, psicólogo social. Sí. La verdad es que es tan gratificante conversar con él, ¿no? Y cómo, Pero tiene el mensaje del sociólogo también. cómo nos inyecta ese pensamiento desde otra perspectiva y nos hace analizarlo desde otra perspectiva. Y me quedo con ese último mensaje de resistencia, ¿no? No nos queda más que resistir. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cuánto tiempo va a ser esta Así que resistencia? Que hay que resistir, ¿no? Llevamos tantos años que hemos resistido. Pero 8 no años. podemos resistir solos, Jaime. Tenemos que resistir todo con el la pueblo, audiencia. con la